Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, buenas noches, Hugo, y a todos también. Sí, se escucha. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Bien, genial, eso es lo importante, porque si no, no nos vamos a poder comunicar. Bueno, mi idea principal, hablando desde los consumos, es que nos detengamos a pensar un minuto qué significa para cada uno consumir, y qué consumimos y para qué. Eso a modo de repensarse, introductorio también, porque como que tenemos una idea, muchas veces desde los medios de comunicación o desde la historia misma de este país, que a veces nos hacen pensar en el consumo solo en el entorno de las adicciones. Y en realidad, el consumo tiene que ver con muchísimas otras cosas también. Consumimos desde aire hasta comida, hasta un auto, por decir algo. Así que, bien, ahí ya están empezando a comentar. Bueno, la idea es arrancar también un poquito con la historia y pensar en qué es una sociedad de consumo. La sociedad de consumo viene de la mano del capitalismo, ¿no? Que más o menos arranca en 1920, aunque hay antecedentes previos, pero más o menos para dar un contexto rápido, tiene que ver con 1920, sobre todo en Estados Unidos, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? En las sociedades después de la guerra. El modo que veníamos consumiendo es diferente, porque antes de la guerra, por ejemplo, había como una economía estática, donde había un sector muy rico y otro muy pobre. Entonces, desde ahí, la capacidad de consumo, desde el lugar... ¡Ay! Bueno, hay un micrófono abierto, parece. Ahí está, gracias. Bueno, decía que desde la capacidad de consumo, desde el que le tocó nacer en la parte de la sociedad más pobre o más encarecida económicamente, tiene que ver con eso, de que ni siquiera de pensarse otra manera de consumo, sino es, bueno, nosotros, por ejemplo, nacimos campesinos, estamos destinados a esta realidad y seguramente moriremos campesinos, igual que nuestros hijos y nuestras hijas, y toda esa realidad que nos era dada de ese modo, ¿no? Como que no había otra. Entonces estaban los ricos, que podían consumir porque tenían excedente de dinero, y estamos la otra parte más encarecida, podemos decir, que no lo tiene tanto. Pero bueno, ahí me fui de tema, porque a lo que iba era que antes de la Primera Guerra Mundial, el modo de sociabilizar era otro. Tal vez era más del trabajo, de la tierra, no había tanta tecnología, recién empezaba como los medios, era otro contexto. Entonces, después de 1920, de la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, siempre Estados Unidos impone de alguna manera este modelo de consumo, empieza a aparecer con el alcohol, por ejemplo, en Estados Unidos, y la prohibición del alcohol, el contrabando. Entonces ahí podemos decir que empieza el primer consumo problemático, lo llamaríamos hoy, pero en su momento era considerado un consumo y después una adicción. Para eso hay como una manera de tratar al consumo que tiene que ver con problematizarlo solo en la sustancia. Como que la sustancia es el problema. Entonces la prohíben, y suponiendo que con eso acabarían con el consumo excesivo de alcohol. Cosa que no fue así, porque aparece el contrabando y el consumo se incrementa. Pero he aquí una cuestión. ¿Por qué consumía la gente tanto alcohol? Tenía que ver muchas veces con las pérdidas, muchas veces con ese ideal de sociedad al que no alcanzaban, porque después de la guerra no solo quedaron pérdidas, sino otros tipos de secuelas psicológicas, sobre todo para los que participaron y para la familia que esperaba en su casa.
Entonces, todas esas cuestiones impactan de alguna manera, ¿no? Y como el ser humano desde siempre busca el placer y evita el dolor de una manera mecánica, el consumo de alcohol era eso, era como una evasión a esa realidad que no era agradable, para nada. Perder un ser querido no es agradable, estar pensando en que ese ser querido, pareja, quien sea, padre, hermano, está en una guerra de la cual no sabemos si vuelve o no. Bueno, muchas secuelas sociales, ¿no?, que nos podemos imaginar que tiene una guerra, que impactan desde ese lugar con el alcohol en ese momento. Bueno, aparece también después, dentro de este contexto inmediato, el voto femenino en Estados Unidos. Entonces la mujer empieza a trabajar afuera. Pero, ¿qué situación sucedía también? Era que los varones estaban no en la guerra o habían quedado con secuelas físicas o emocionales y no estaban con la capacidad de trabajar. En ese modelo capitalista que inicia con la industrialización de un modo muy vertiginoso de producir bienes excesivamente. Entonces, cuando vos producís bienes en exceso, hay exceso para consumir. Cosa que antiguamente, por ahí en el otro régimen del 1900 o de antes, no había, porque era todo más a pulmón, diríamos, ¿no? Más artesanalmente, no había tantas máquinas, no había tantos vehículos. Yo había leído una vez, del año pasado, que lo que hizo el proceso de industrialización es hacer un auto que tardaban un año en fabricar, gracias al proceso de industrialización, gracias entre comillas, se puede llegar a hacer en una semana. Entonces, bueno, vaya que cambio. Si algo que tardaba antiguamente un año para hacer, lo puedo hacer en una semana, bueno, hay varios excedentes para tener en cuenta, ¿no? No me quiero ir del tema, porque es muy apasionante. Bueno, después empieza como esto de los beneficios del trabajo, por ejemplo, que empiezan a haber derechos, y dentro de esos derechos laborales empieza a haber esta capacidad de consumo para la clase obrera, digamos. Entonces eso también tiene que ver con el consumo y cómo lo tratamos. Y de ahí desprendo, que esto después lo va a desarrollar seguramente Hugo, en cómo aprendemos a consumir también. Porque esto que yo les preguntaba, ¿qué consumimos y para qué?, tiene que ver con el aprendizaje social y particular de cada familia y de los valores. Entonces, bueno, ahí también hay todo un despliegue para hacer, que no lo voy a hacer ahora porque voy a ir de tema, pero es para pensar en cómo llegamos, porque pareciera ahora que es natural este modelo en el que estamos inmersos, y no, se dio a través de un proceso histórico. Entonces siempre hay que tener en cuenta, no solo la historia de, yo referí a Estados Unidos porque me parece que lo que pasa en Estados Unidos se replica en otros países, pero no solo en Estados Unidos en este caso, América del Norte, sino básicamente cómo fue formada nuestra identidad. Eso también es muy importante y tiene que ver también con las formas de consumir y el cómo y el por qué. No me quiero tampoco meter en la historia porque sería muy abarcativo. Pero bueno, acá yo me anoté una frasecita de un filósofo muy interesante de leer, del 1900. Esta frase es de 1908, perdón, que es Emily Durkheim, que después se lo escribimos en el chat si quieren, que dice que el valor de las cosas no depende solamente de sus propiedades objetivas, sino también de la opinión que se tiene acerca de ellas. O sea, que esto tiene que ver con este modo de consumo, ¿no? Si todo el tiempo la sociedad me está pidiendo que consuma, desde Coca-Cola hasta un desodorante de ambiente, ¿cómo hago para no consumir? ¿No? Es bastante dual y contradictorio si lo pensamos. Pero bueno, eso es como socialmente le da el valor a lo propio y a lo ajeno también. Así que bueno, eso es para repensarlo. Después las modas también impuestas, ¿no? Todas estas conductas tienen que ver con cómo concebimos cada uno
el modo de consumir, que no solo hablamos de sustancias legales o ilegales, sino en general de todo. Por ejemplo, ¿para qué trabajo? Para tener una casa, genial. Tengo la casa, ¿para qué sigo trabajando? No digo que el trabajo de 8 horas, sino 12, 15 a veces. Entonces es como, estoy excesivamente consumiendo trabajo y desgastándome a la vez para consumir un producto que es un inmueble en este caso, por ejemplo una casa, para tenerlo más simple. Entonces es también para repensarnos qué tipo de consumo hacemos y producimos también y enseñamos también. Pero bueno, ahí ya me estoy yendo otra vez. Después, las campañas publicitarias también, cómo influyeron en el consumo de la sociedad. Yo anoté acá que la primera en Argentina fue en 1864. O sea que antes del 1900 ya teníamos la primera campaña, que creo que después derivó en una de las gaseosas, que no recuerdo el nombre ahora, pero es una de naranja, no sé cuál de ellas, pero bueno, no viene al caso. Sino cómo te incita, ¿no? Este bombardeo de todo el tiempo, comprar, para ser feliz hay que tener tal producto, tal otro, para ser feliz, no sé, hay que tener la última moda de lo que sea, no importa de qué, sino que hay como que estar en la onda de la moda, que es una forma de imitación y de igualación social, que ahí perdemos lo diverso, ¿no? Porque lo interesante es la diversidad. Así como en la naturaleza se necesita un ambiente diverso para que las plantas crezcan y se fructifiquen, en lo social pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay toda una historia social, desde la sociología se estudia un montón, de esta intención de igualarnos. Sí tenemos que ser iguales en los derechos, eso está clarísimo. Pero a la vez cada uno somos diversos y particulares y únicos, irrepetibles. No hay dos como nosotros. Por suerte en mi caso no hay dos como yo. Pero fuera de chiste, es como que somos únicos. Y a veces esta moda que nos imponen o que nos tratan de convencer que es saludable y que vas a ser feliz si practicas con ella, es como una manera de corrernos de esa singularidad propia que tenemos. Tal vez lo hagan con intención, tal vez no me voy a meter en eso, pero sí el incentivar el consumo es promover el progreso económico. Y a quien le conviene el progreso económico, habría que pararse a pensar, que tampoco me voy a meter en esto. Pero es como somos una sociedad que consume tanto, no es porque sí. Tenemos una historia y a veces no le damos bolilla, y hay que repensar esa historia. Porque es interesante saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos, a dónde queremos ir y cómo llegamos hasta acá también. Bueno, eso es bien de la psicología social, ¿no? Que nosotros nos paramos desde ahí. Bueno, que eso también lo va a desarrollar después Hugo. Yo quería compartir un cuentito, igual tengo un tiempito todavía, pero más o menos hacía grandes rasgos como para entender de dónde viene este tan llamado consumo problemático hoy, que en su momento era adicción, que después hubo como, lo hablábamos las clases anteriores, los seminarios anteriores, de cambiar esa adicción, que significa no poder decir, que en cierta parte es real, pero ¿por qué no puedo decir? Ahí también hay toda una historia de dónde vengo, quién no me facilitó, o quién no aprendió, de hecho, en mi grupo primario, a no decir o a no expresar. Bueno, desde ese lugar, entender la historia, nuestra historia, la del país, la de Latinoamérica, la de la historia en general, desde antes de Cristo incluso. También leía hoy que hay mal llamadas drogas, que son alucinógenas, que en realidad son plantas, alucinógenas, sí, porque tienen un efecto, que estaban desde antes, hace 3000 años antes, ya estaban descubiertas. Entonces hoy por ahí que estamos en contra o a favor, no importa la razón, digo que ponen la atención por ahí en algunas plantas cuando hay tantos psicofármacos, tantos, o sea, el alcohol mismo que es legal, que nos produce un consumo bastante importante y nos hace tanto daño también, no solo porque el consumo
problemático es eso, es hacernos daño y tener la única idea de vida es hacer lo que sea para consumir. Entonces ahí está el problemático. El responsable es el otro, es que yo consumo porque, no importa por qué, porque me gusta, porque no sé, porque me relaja, porque por lo que sea, es un consumo responsable, no dependo de eso para vivir, ni poco, ni centralizo mi vida en eso, o generar dinero para comprar, sea lo que sea. Puede ser una sustancia, puede ser la ludopatía, que es ir a los juegos, el bingo, en este caso no. En este tiempo de cuarentena creo que mucha gente la habrá pasado mal, los que tienen, hay mucha ludopatía en nuestra sociedad. Parece que no, pero sí la hay. Y bueno, se crearon, seguramente lo habrán visto, los bingos virtuales a través de Face, que juegan así virtualmente. Entonces fue como un modo de subsanar esa falta que por la cuarentena, por la pandemia, no están habilitadas. Los bingos, por ejemplo, se me ocurre ahora el claro ejemplo del bingo, que es terrible. Pero bueno, estamos yendo a inmedia. Bueno, eso como para introducirnos en este modelo de sociedad capitalista que tiene, y consumista, que tiene que ver con el modo de producir, desde la economía, desde lo económico. Por eso yo considero que todas, todos y todes somos consumistas, porque así nos formamos, así es nuestra sociedad, así nos marcan para que de alguna manera, en mayor o menor medida, hagamos ese consumo. Responsable o problemático, ¿no? Eso va a depender de la historia de cada uno y del acceso a la información también muchas veces. Bueno, para no quedarme sin tiempo, porque yo me voy acordando cosas y para después me voy por las ramas, para que no me suceda, voy a tomar un poquito de agua, permiso. Voy a leer un cuento que tiene que ver con esto de la diversidad que yo hablaba y de que somos únicos e irrepetibles. A veces no nos lo permitimos, pero es muy lindo cuando dos tan diferentes se juntan para crear otra cosa. Y bueno, esta historia habla de esto. Es un relato del subcomandante Marcos, de México, y se llama La historia de los otros. Dice así: contaron los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no se pensaban parejo todos. O sea, que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento, y entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los más viejos de los viejos que de por sí así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca hubiera nacido, porque en la pura peleadera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que sentían. Dicen los más viejos de los viejos que por eso el mundo salió con muchos colores y formas. Tantos como pensamientos habían los más grandes dioses, los más primeros. 7 eran los dioses más grandes y 7 los pensamientos que cada uno se tenía. Y 7 veces 7 son las formas y colores con los que vistieron al mundo. Me dice el viejo Antonio que le preguntó a los viejos más viejos que cómo le hicieron los dioses primeros para ponerse de acuerdo y hablarse, si es que eran tan distintos sus pensamientos que sentían. Los viejos más viejos le respondieron, me dice el viejo Antonio, que hubo una asamblea de los 7 dioses junto con sus 7 pensamientos, distintos de cada uno, y que en esa asamblea sacaron el acuerdo. Dice el viejo Antonio que dijeron los más viejos que esa asamblea de los dioses primeros, los que nacieron al mundo, fue mucho tiempo antes del ayer, que mero fue en el tiempo en que todavía no había tiempo, y dijeron que en esta asamblea cada uno de los dioses primeros dio su palabra, y todos dijeron: mi pensamiento que siento
es diferente al de los otros. Y entonces quedaron callados los dioses, porque se dieron cuenta que cuando cada uno decía los otros, estaba hablando de otros diferentes. Después de que un rato se estuvieron callados, los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo, y era el que había otros, y que esos otros eran diferentes del que uno era. Así que el primer acuerdo que tuvieron los dioses primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. ¿Y qué remedio les quedaba? Si por sí eran todos dioses, primeros todos, y se tenían que aceptar, porque no había uno que fuera más o menos que los otros, sino que eran diferentes, y así tenían que caminar. Después de ese primer acuerdo, siguió la discusión, porque una cosa era reconocer que hay otros diferentes y otra muy distinta es respetarlos. Así que un buen rato pasaron hablando y discutiendo de cómo cada uno era diferente de los otros. Y no les importó que tardara en esta discusión, porque de por sí no había tiempo todavía. Después se callaron todos, y cada uno habló de su diferencia, y cada otro de los dioses que escuchaba se dio cuenta que, escuchando y conociendo las diferencias del otro, más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente. Entonces se pusieron muy contentos y se dieron a la bailadera y tardaron mucho, pero no les importó, porque en ese tiempo todavía no había tiempo. Después de la bailadera que se echaron los dioses, sacaron el acuerdo de que es muy bueno que haya otros que sean diferentes y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya, después de ese acuerdo, se fueron a dormir, porque muy cansados estaban de haberse bailado tanto. De hablar no estaban cansados, porque de por sí muy buenos eran para la habladera estos primeros dioses, los que nacieron en el mundo, y que apenas estaban aprendiendo a escuchar. No me di cuenta a qué hora se fue el viejo Antonio. La mar duerme ya, y del cabito de vela solo queda una mancha deforme de parafina. Arriba el cielo empieza a diluir su negro en la luz de la mañana. Bueno, ese es uno de los cuentos que me parecen muy hermosos para entender esto de las diferencias, ¿no? De que no hay una única manera y cómo todos hacemos y todas y todes lo que podemos para habitar el mundo, con lo que tenemos, con lo que podemos, y que por ahí si pudiéramos reflexionar en ese momentito de ser diferentes y tener la capacidad de escucharnos simplemente, que parece tan simple pero no lo es, podríamos practicar esto de la empatía que siempre hablamos, ¿no? Porque tal vez mi vida seguramente fue diferente al otro, a la otra, al otro, aunque hayamos visto, aunque hayamos compartido los mismos mandatos y las mismas reglas sociales, hay diferencias. Y es muy interesante escucharlas, porque son otros modos de vida también. Y así transitamos también el consumo de otra manera. Y es tan interesante escuchar las otras formas para darse cuenta que no hay una única e irrepetible. Hay formas que cada uno más o menos va llevando como puede. Bueno, no sé si Hugo quiere agregar algo más antes que se corte, que me comí toda la pizza. Pero... Antes de seguir con Hugo, hay algunos comentarios mientras vos ibas hablando. Lucas decía acerca de esto de cuando diste al principio la contextualización histórica, dice, había otra clase de socialización en la Primera Guerra Mundial del siglo pasado, la ley seca en contra del consumo de bebidas alcohólicas y contra la venta de bebidas alcohólicas al público en general. Y después Marianela dice, ¿por qué cambiaron el término de consumos de adicciones a consumos problemáticos? Que me parece que estaría bueno eso aclararlo. Pregunta.
Sí, me gustó esa pregunta. Y lo que decía Lucas también es muy real. Yo por ahí me fui de tema porque tenía que ver con esto de la forma de familia también. Cambió un montón eso. Bueno, para no irme, lo de Marianela. Igual un poquito lo dije, pero el término de adicción significa etimológicamente es no dicción, no poder decir, que en realidad tiene que ver con eso, el consumo problemático. Pero es como una manera de, no quiero ser muy dura con el término, pero es como una manera, de alguna manera, de etiquetar al consumidor. Entonces, por ahí decir que una persona que consume no puede hablar, tal vez desde esa mirada ya lo estamos anulando, sin querer, ¿no? Sin necesidad de querer. Por eso se habla de consumo responsable y problemático. Ese es el cambio que tiene que ver con el cambio de paradigma también. Tiene que ver con un modelo que era médico hegemónico, que tenía al consumidor como activo. El problema era la sustancia, como minimizador, porque podemos consumir, podemos saber. No sé si se entendió, después lo vuelvo a explicar. Sí, acá aclara también Lucas, dice, el término adicción proviene del latín y etimológicamente significa ser esclavo a algo. No se escuchó bien. Que bueno, que también decían que latín, dice, significa ser esclavo a algo. No se escucha, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí, ahí sí se escuchó. Qué buenos los aportes de Lucas, gracias. Sí, también tiene que ver con eso, ¿no? Por eso decía esto de como que el sujeto no tuviera decisión propia, ¿no? Como que no, depende de la sustancia, es la sustancia la que interviene y bueno, le sacamos la sustancia y ya está, en un periodo de tiempo se cura, se decía en ese momento, porque lo consideraba un sujeto enfermo. Pero tiene que ver con modelos que van cambiando. Tiene que ver con eso. Si recordamos las campañas de los 90 también, era desde ahí la prevención. Pero bueno, eso creo que lo iba a explicar un cachito Hugo, de todas maneras. Sí. ¿No? Ahora, sí, ahora en la próxima parte entonces va a continuar Hugo y justamente aclarar esto de por ahí, sacar este término de adicción, porque es un término hoy socialmente estigmatizante. De hecho, las experiencias con aquellos que están en comunidades terapéuticas lo toman muy negativamente porque es un etiquetado estigmatizante. Por eso es que se aborda hoy desde el término consumos problemáticos, ¿verdad? Claro, porque justamente tiene que ver con esta diferenciación, ¿no? Desde el consumo problemático se lo toma al sujeto como un sujeto, no como un sujeto enfermo que nada puede hacer frente a la sustancia, sino como un sujeto que, no sé, no tuvo otras condiciones que lo hicieron apegarse, podemos decir, a la sustancia o a lo que sea. Sí, tiene que ver con el cambio de paradigma, de los cambios sociales mismos también. Pero bueno, ahora entonces lo que les voy a invitar es, vamos a terminar esta parte y entramos con el mismo link. Con el mismo link vamos a continuar con la segunda parte a cargo de Hugo. Muchísimas gracias, Ivana, y ahora, bueno, volvemos a entrar entonces. Ahí Pablo dice, Pablo Rossi ha dado una definición exacta del término adicción que proviene del latín adictum, que significa ser esclavo a alguien, a algún sistema. Sí, por supuesto que el término adicción está bien dicho, pero volvemos a reiterar, se está utilizando cada vez más en el ámbito al de consumos problemáticos por esta significación social y contextual de estigmatización que hay en torno a ello. Vamos entonces a cerrar y entramos con el mismo link.